Bienvenidos a estos minutos con Juan Luis del mes de octubre del año 2019. Esta versión va a ser un poco atípica porque no vamos a hablar sobre proyectos o sobre algunos de los eventos que han transcurrido en la universidad, sino que lo vamos a dedicar a rendir homenaje a la memoria de dos personas que hace poco nos dejaron y que han dejado una huella imborrable en la universidad, sobre todo en ese tránsito de AFID hacia una universidad con carácter humanístico. Me refiero a la doctora Beatriz Restrepo Gallego y al doctor Juan Felipe Gaviria. La doctora Beatriz, ampliamente conocida en esta sociedad, nos acompañó durante mucho tiempo en el Consejo Superior. Creo que sus luces fueron siempre atinadas. Era una persona de pocas palabras, pero cuando hablaba era para decir algo sensato, importante, pertinente y oportuno. Y así la recordamos en el Consejo Superior. Recuerdo sobre todo el momento en donde en la última autoevaluación de la universidad, cuando estábamos redefiniendo el rumbo de la universidad en su misión, en su visión, en sus valores, el gran aporte que nos hizo la doctora Beatriz Restrepo. Los valores que hoy nos rigen, esos 5 valores de integridad, excelencia, responsabilidad, tolerancia y audacia, surgen precisamente de una gran reflexión con la doctora Beatriz, que fue la que fue encauzando al Consejo Superior a llegar a esas definiciones. Tal vez una de las cosas que más le alegró fue cuando creamos el Centro de Integridad de la Universidad. Recuerdo ese almuerzo inolvidable con Adela Cortina, que ella tuvo la deferencia de venir, y ese diálogo entre estas dos mujeres que encarnaban en sí la ética, era para nosotros inolvidable. Entonces, para hablar de estas dos personas, la doctora Beatriz y el doctor Juan Felipe, hemos invitado a dos personas que estuvieron cerca de ellas y para que nos hablen un poco de su perfil y de su aporte a esta sociedad. Pero antes de darle la palabra al doctor Gabriel Jaime Arango, para que hablemos de Beatriz, yo quería, a modo de epígrafe, leer un pequeño texto de uno de sus libros, precisamente, que se llama Reflexiones sobre Educación, Ética y Política, que ella nos escribió especialmente para entregarlo el día del profesor hace ya unos años. Pero hay un acápite que yo creo que sirve de epígrafe para estas dos personas, y dice: pero solo con la muerte se define el carácter moral de una persona. Solo en ese momento el juicio moral de la comunidad a la que perteneció recae sobre la totalidad de su vida, cuando se reconoce su talla moral y se pone como ejemplo. Entonces, Gabriel Jaime, ¿qué te acordás con más presencia de Beatriz Restrepo? Si uno pudiera sintetizar una vida tan valiosa y tan creativa como la de la doctora Beatriz, diríamos en principio que fue una inteligencia filosófica profunda. En segundo lugar, una ciudadana ejemplar, una maestra cabal y una persona creyente. Sobre esas cuatro dimensiones construyó ella todo su aporte personal y todo su trabajo social. Contanos un poco el aporte, que es una faceta que no se conoce mucho de Beatriz, y que yo creo que hay que rescatar en esta sociedad, su aporte de la concepción del territorio en la planificación, su paso por el planeo,
que yo creo que es uno de esos hitos importantes en la historia de este departamento. Sí, vale la pena señalar que uno de los grandes ejercicios de planeación pública que este país ha conocido se denominó el PLANEA, el Plan Estratégico de Antioquia, en un momento de su desarrollo, y ella estuvo como directora o codirectora con el doctor Gilberto Echeverry. Ella planteó desde el comienzo una cosa que era inédita para todos los que habíamos trabajado en planeación, la concepción del territorio, y cómo el territorio es lo primero que hay que entender cuando de planificación social, política y económica se trata, porque ella decía que en el territorio era donde los seres humanos teníamos el arraigo, la concepción de la vida y el aprendizaje de todas las cosas que eran necesarias y útiles, no solo para mantener la vida, sino para compartirla. Qué bueno, Gabriel, que haces esa relación de esa amistad entre Gilberto Echeverry Mejía y Beatriz Restrepo. Cuando Gilberto estaba en cautiverio, él mataba sus horas escribiendo una gran reflexión sobre el sentido de la educación en el departamento, y su interlocutor era Beatriz. Las cartas que él escribía desde las selvas del Atrato eran precisamente a Beatriz, que era su interlocutora. Claro, porque ese trabajo hizo preguntas muy profundas de en qué había que trabajar, qué causas había que tocar y qué proyecciones hacer. Entonces, se habló del territorio para integrarlo. Antioquia necesitaba una integración territorial. Entonces se encontraron que la educación era el factor de creación y de transformación humana. Y el tercer elemento que ellos pusieron fue, de muchas discusiones, una cosa que hoy el país apenas está empezando a descubrir, la seguridad alimentaria y la nutrición, empezando por los niños, porque si estábamos mirando el futuro, con mucho respeto, ellos decían, pues ya con los adultos más o menos no hay mucho que hacer, pero con los niños sí hay que construir las oportunidades que ellos se merecen. Bueno, y ahora vamos a hablar de Juan Felipe Gaviria. Juan Felipe, rector de esta universidad durante 8 años, con una larga trayectoria en el mundo empresarial, en el mundo público. Fue alcalde de Medellín, un excelente alcalde, fue ministro de Obras Públicas, y luego, antes de ser gerente de las empresas públicas de Medellín, pues ocupó la rectoría de EAFIT, con lujo de detalles. Yo en la notica que escribí ese día decía, es el arquitecto de la EAFIT humanística. Cuando uno repasa esos 8 años de rectoría de Juan Felipe, pues todas sus realizaciones están enfocadas allí. Este año tuvimos la fortuna de que nos acompañara en la conmemoración de los 20 años de la inauguración de la biblioteca. La biblioteca de AFID en ese momento, y sigue siendo, es un antes y un después de AFID. Creó la carrera de música, creó la orquesta sinfónica. El mes pasado, hace poco, conmemoramos los 20 años de la Escuela de Derecho de la universidad, de manera que son inmensas las realizaciones, y por eso la gratitud inmensa que tenemos siempre para con Juan Felipe. Estamos regocijados porque nos encontramos erigiendo el nuevo símbolo de la universidad, alrededor del cual vamos a continuar creando comunidad académica, mejorando nuestra calidad docente, ampliando nuestra presencia en la ciudad mediante la entrega de un nuevo espacio bello y digno para el disfrute de la cotidianidad. Y por eso hemos invitado a estos minutos a Mauricio Vélez, que Mauricio tuvo el gran honor de ser su vicerrector
general al final de su mandato. Entonces, Mauro, ¿quién era Juan Felipe? Gracias, rector. Me gustaría destacar 3 cosas de las tantas que se podrían mencionar. La primera es la argumentación que le dio a uno de los pares académicos, miembro de la Universidad de los Andes, cuando estábamos haciendo la primera acreditación institucional. Ese miembro era de apellido Izaza y le preguntó qué razones lo habían movido a crear una escuela llamada Escuela de Humanidades, cuando para entonces Humanidades existía como departamento adjunto a la Escuela de Administración y Ciencias Básicas, como departamento adjunto a la Escuela de Ingeniería. Y sin citar a Kant, sabiendo quién era el que hacía la pregunta, le dijo, la razón es muy simple. Yo tenía el deseo de que un departamento que toda la vida había sido de servicio mostrara que había alcanzado mayoría de edad. Es el argumento que Kant expone en qué es la ilustración. Luego el señor le replica, ¿y qué significa para usted mayoría de edad? Y el rector le responde de una manera muy tranquila, yo quiero que ese departamento le muestre a EAFID que sin él no es posible hablar de universidad, puesto que es el fundamento filosófico y epistemológico del concepto mismo de la universalidad de los saberes. Con eso bastó. Ese señor se quedó callado y admitió que era una magnífica decisión, al punto que 20 años después, Humanidades cuenta con un doctorado, 7 maestrías, 5 pregrados, 2 especializaciones, un sinfín de grupos de investigación, más toda la producción intelectual que hemos podido realizar en el equipo profesoral. Entonces yo creo que en ese momento él ya tenía la visión de lo que quería que fuera EAFID, sin desconocer el gran legado que habían aportado tanto la Escuela de Administración como la Escuela de Ingeniería. Un segundo aspecto que me gustaría resaltar. Mauro, que es muy significativo porque su formación era de ingeniero. Claro, claro. Y ese es el segundo aspecto que querría resaltar. Cuando le propusimos la creación de un programa como Ingeniería Matemática o como Ingeniería Física, eso resultaba muy extraño para el momento, puesto que era la juntura de un campo disciplinar establecido y un área del saber que no era campo disciplinar. Sin embargo, él tuvo la buena fortuna de acoger nuestros argumentos y fue uno de los primeros en defender ambas ideas ante el Consejo Superior y decir, es probable que ahora no veamos las virtudes de un programa o de esos programas, lo vamos a ver en 20 años. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo, de acuerdo. Y un tercer rasgo que era muy suyo, le encantaba propiciar la discusión, a condición de que quien argumentaba, aparte de finos y buenos argumentos, incorporara pequeñas ironías, notas graciosas, no para demoler al interlocutor, sino para hacer notar que en última instancia no eran más que ideas, que no había que llevar eso a ningún terreno personal, que bastaba con que deliberáramos y tomásemos conjuntamente la mejor decisión para el destino de la universidad. Eso era muy de él. Al final tenía una particularidad, provocaba apoyando con preguntas, pero no intervenía. Solo cuando parecía que se habían agotado las discusiones, él tomaba la palabra y decía, hombre, de todas las intervenciones, me gusta más esta o aquella. Suficiente. Era un liberal, ¿no? Completo, completo. Era una de esas mentes liberales que claro, tanta falta hace. Claro. Cuento una anécdota, si usted me lo permite, rector. Una mañana me llamó acá, a este salón, y me dijo, Mauro, yo voy a montar una orquesta de música. Era un viernes, y me dijo, tráeme algunas ideas para el lunes. Una partitura. Yo no tenía idea de qué podía hacer,
Para entonces yo tenía alquilada una finquita en Sajonia, era un chaletcito de una señora antropóloga que vive en Bogotá y yo se la alquilé y me iba los fines de semana allá a leer y a escribir carajadas. Y me llevé un folder de esos amarillos que estaban llegando al país, importados. Y recuerdo que escribí 3 páginas de cosas que a mi juicio se requerían para el montaje de la orquesta. A las 10 me llama: Mauro, ¿qué pensaste? Yo le dije: rector, mire, creo que esto es lo que necesitamos para la orquesta. Él miró esos 3 papeles, empezó a tocar la mesa con la mano y me dijo: hombre, vos sos huevón. Si yo sigo todas esas indicaciones, la orquesta nunca se va a montar. Déjame, yo me encargo de eso. Y se montó. Cuando estábamos haciendo el empalme, yo le dije, bueno, ¿y por qué armaste una orquesta? Y dice, porque las otras universidades tienen un equipo de fútbol y a mí no me gusta, entonces una orquesta. Vale. Además, él decía: yo sueño ver este campus con estudiantes ensayando violín por donde vamos pasando. Yo tengo ese sueño. Esa última entrevista que le hicimos dice eso exactamente, que él sintió que esto ya era verdaderamente una universidad cuando pasó por el patio de los Pimientos y encontró a un chico ensayando violín y dijo, esta ya es una universidad. Ajá, ajá. Como homenaje al doctor Juan Felipe, los invitamos el 9 de octubre a las 11 de la mañana en el Auditorio Fundadores, que le vamos a hacer un homenaje como se lo merece, o sea, con música. La orquesta le rendirá un homenaje y AFIR le rendirá un homenaje a su memoria. Entonces los esperamos el 9 de octubre a las 11 de la mañana. Y a ustedes los espero en unos minutos con Juan Luis del mes de noviembre. Muchas gracias.